El esposo de mi ex me humilló frente a sus amigos, sin trabajo, sin esposa, sin nada. Todos se reían, hasta que al día siguiente recibieron una carta de despido. Yo era el dueño de la empresa donde trabajaban, y los despedí a todos. Me llamo Gael, tengo 38 años, y hace una semana mi vida dio un giro que no esperaba. Soy el dueño de una empresa de logística que levanté con mucho esfuerzo, pero los últimos 2 años han sido un infierno. Mi esposa, Laura, me engañó y se fue sin decir con quién, dejándome con el corazón roto y una soledad que no se iba. No sabía quién era el otro tipo, y eso me comía por dentro. Harto de sentirme solo, decidí probar Tinder para conocer a alguien nuevo. Pero el viernes pasado, en un café, me topé con Laura, su nuevo esposo y sus amigos, y lo que pasó allí me llevó a tomar una decisión que les dio una lección inolvidable. Había quedado con Sofía, una chica de Tinder, en un café al que iba con Laura los fines de semana. No sé por qué lo elegí, tal vez porque estaba cerca. Llevaba meses sintiéndome vacío, y Sofía parecía simpática por mensajes. Llegué temprano, pedí un café y me senté en una mesa, mirando el celular mientras esperaba. El lugar estaba lleno, con ruido de tazas y charlas. Estaba revisando mensajes cuando escuché una risa que me sonó conocida. Miré hacia una mesa al fondo y vi a Laura, riendo con un grupo. Mi estómago se apretó. Era la primera vez que la veía desde que se fue. A su lado había un tipo con una sonrisa confiada, y había 5 o 6 personas más, todos hablando fuerte. Entonces los reconocí. Eran empleados de mi empresa. El tipo con Laura, que supuse era su esposo, era Marcos, un secretario de finanzas. Los otros eran Javier, del almacén, Pablo, de datos, y un par más. Nunca me meto en las contrataciones, eso lo hace mi gerente, Elena, así que ellos no sabían que yo era el dueño. Pero ahí estaba, y de repente entendí. Marcos era el tipo con el que Laura me traicionó. Quise irme para evitar problemas, pero antes de que pudiera, Laura me vio. Sus ojos se clavaron en mí, y una sonrisa fría le cruzó la cara. Le susurró algo a Marcos, señalando hacia mí. Marcos miró, sonrió y se levantó con una taza en la mano, caminando hacia mi mesa con sus amigos y Laura siguiéndolo. Gael, qué sorpresa, dijo Laura, con tono burlón. Pensamos que estarías en casa, solo. Como siempre. Marcos se rió y se paró frente a mí, mirándome como si fuera nadie, sin trabajo, sin esposa, sin nada, dijo, alzando la voz para que todos oyeran. ¿Qué haces aquí, Gael? ¿Vienes a ver lo que perdiste? Javier soltó una risa fuerte, y Pablo se unió con una risita nerviosa. Laura seguía mirándome, con esa sonrisa que me hacía hervir. Quise responder, pero me contuve. No iba a darles el gusto de verme enojado. Mira, amigo, siguió Marcos, apoyando una mano en mi mesa. Nosotros tenemos todo, amigos, una buena vida, una mujer como Laura. Tú, solo tienes esta mesa y tu cara de perdedor. Todos se rieron, incluida Laura. Eso me dolió más que las palabras de Marcos. Que ella, después de todo, estuviera allí burlándose. Pero antes de que pudiera hacer algo, vi a Sofía entrando. No quería que se metiera en esto, así que me levanté. Que les aproveche, dije, mirándolos, y caminé hacia la puerta para encontrarme con Sofía. Mientras salía, escuché a Marcos gritar, vuelve cuando tengas algo que ofrecer. La humillación me quemó, fue como un puñetazo. Encontré a Sofía, y nos fuimos a otro lugar. La cita estuvo bien, ella era agradable, pero no podía sacarme de la cabeza lo que pasó. La sonrisa de Laura, las palabras de Marcos, las risas. Y que todos trabajaban para mí sin saber quién era yo. Esa noche, en casa, no dormí. La rabia me comía, pero entonces recordé algo. Antes de que Laura me viera, escuché parte de su conversación. No le di importancia en el momento, pero ahora lo entendía. Hablaban de la empresa, y no sonaba bien. Hay que mover esos reportes rápido, dijo Pablo, bajando la voz. Si no sacamos la plata, alguien va a sospechar. Tranquilo, ya lo tengo, dijo Marcos. Javier, asegura que los del almacén no hablen. Los pedidos tienen que salir sin preguntas. Hecho, respondió Javier. En unos meses, vamos a estar forrados. Me quedé helado. No eran solo empleados. Estaban robando de mi empresa. Dinero desviado, reportes falsos, pedidos movidos. No solo me habían humillado, sino que estaban saqueando mi negocio, el que construí con años de trabajo. La rabia se volvió fría, calculada. Tenía el poder de hacerlos pagar, y lo iba a usar. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado, Federico. Le conté todo, el encuentro, las burlas y lo que escuché sobre el robo. Federico fue directo. Gael, esto es grave, dijo. Si es cierto, podemos despedirlos y meterlos en un lío legal. Dame un día para revisar los registros. Hazlo ya, dije.
Quiero que estén fuera para mañana. El resto del día fue eterno. Me imaginaba a Marcos y sus amigos en la oficina, riendo, pensando que todo estaba bien, pero yo sabía algo que ellos no. Era el dueño, y estaban a punto de aprenderlo de la peor manera. El lunes, Federico me llamó. Lo tenemos, dijo. Transferencias a cuentas raras, reportes falsos, pedidos que no cuadran. Marcos, Javier, Pablo y otros dos están metidos. Podemos sacarlos y presentar cargos. Perfecto, dije, sintiendo una calma fría. Cartas de despido para todos. Que las reciban mañana, al mismo tiempo, ¿seguro? Preguntó Federico. Esto va a ser un golpe, eso quiero, respondí. Nadie se ríe de mí y roba mi empresa sin consecuencias. Esa noche, mientras pensaba en la cara de Marcos al leer la carta, sentí una mezcla de rabia y satisfacción. No era solo por las burlas. Era por Laura, por el robo, por todo. Iba a darles una lección que no olvidarían. Pero no sabía que las cosas estaban a punto de complicarse más. El martes por la mañana, me levanté con una mezcla de rabia y anticipación. Las palabras de Marcos en el café, sin trabajo, sin esposa, sin nada, seguían resonando en mi cabeza, junto con las risas de Laura y sus amigos. Pero lo que me tenía realmente encendido era saber que ellos, mis propios empleados, estaban robando de mi empresa. Mi empresa, la que construí desde cero. Hoy era el día en que todo cambiaría. Las cartas de despido estaban listas, pero esta vez no iba a quedarme en las sombras. Quería que Marcos, Laura y los demás supieran exactamente quién era el que los estaba echando. Me senté en mi oficina en casa, con un café que no toqué, esperando noticias de Federico, mi abogado. Él había trabajado con Elena, la gerente de recursos humanos, para que las cartas llegaran a Marcos, Javier, Pablo, Luis y Diego al mismo tiempo. Quería que el golpe fuera rápido, que no tuvieran tiempo de hablar entre ellos ni de inventar excusas. Pero después de lo que pasó en el café, no me bastaba con despedirlos. Quería mirarlos a los ojos y que supieran que yo, Gael, el tipo al que humillaron, era el dueño de la empresa. A las 10, Federico me llamó. Gael, las cartas se entregaron, dijo, con un tono satisfecho. Los 5 están fuera. Elena dice que Marco se puso como loco, gritando que era un error. Javier solo miró la carta y no dijo nada. Pablo intentó negociar, pero Elena lo cortó. Luis y Diego se fueron rápido. ¿Qué dijo Marcos exactamente? Pregunté, imaginándolo, que iba a demandar, que alguien iba a pagar por esto, respondió Federico. Pero no tienen nada. Las pruebas son claras, transferencias a cuentas extranjeras, reportes falsos, pedidos del almacén que no coinciden. La demanda contra ellos está casi lista. Bien, dije. Pero no quiero esperar. Voy a la oficina ahora. Quiero hablar con ellos, ¿estás seguro? Preguntó Federico, sorprendido. Esto podría complicarse. No me importa, respondí. Quiero que sepan quién soy. Colgué y me preparé. Me puse una camisa decente, agarré mi chaqueta y conduje hasta la empresa. Mientras manejaba, no podía dejar de pensar en la cara de Marcos cuando me vio en el café, en su sonrisa arrogante, en Laura riéndose a su lado. Iban a aprender que no era el perdedor que pensaban. Llegué a la oficina cerca del mediodía. Marisa, the receptionist, saw me and looked surprised. Gael, no sabía que venías hoy, dijo ella. Hay un poco de alboroto en finanzas. Lo sé, dije. ¿Dónde está Elena? En su oficina, respondió. Pero Marcos y unos tipos están allí, haciendo ruido, sonreí. Perfecto. Caminé directo a la oficina de Elena, y cuando entré, vi a Marcos, Javier y Pablo discutiendo con ella. Laura no estaba, pero no me sorprendió. Siempre fue buena para desaparecer cuando las cosas se ponían feas. ¿Qué está pasando aquí? Dije, entrando con voz calma pero firme. Marcos se dio la vuelta, y cuando me vio, su cara cambió. Primero fue sorpresa, luego rabia. ¿Tú, qué haces aquí, gruñó? Elena miró confundida, pero no dijo nada. Javier y Pablo se quedaron callados, mirándome como si no entendieran. Soy Gael, dije, cruzando los brazos. El dueño de esta empresa. Y ustedes 5 ya no trabajan aquí. El silencio fue total.
Marcos abrió la boca, pero no salió nada. Javier parpadeó, como si no creyera lo que oía. Pablo se puso pálido. ¿De qué hablas?, dijo Marcos, recuperándose. ¿El dueño? ¿Tú? No me hagas reír, pregúntale a Elena, dije, señalándola. O mejor, revisa tu carta de despido. Está firmada por mí. Elena asintió lentamente. Es cierto, dijo. Gael es el propietario. Marcos se rió, pero era una risa nerviosa. Esto es una broma, ¿verdad? No puedes ser tú. Eres un don nadie. Un don nadie que sabe todo sobre las transferencias que hicieron a cuentas extranjeras, dije, dando un paso hacia él. Los reportes falsos, los pedidos del almacén que no coinciden. Todo. Y ahora, no solo están despedidos, sino que van a enfrentar cargos. Javier finalmente habló. Espera, Gael, ¿no sabían que era el dueño? Lo corté. No necesitaban saberlo para robarme. Pero ahora lo saben, y es tarde. Pablo intentó intervenir. Gael, podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar, dije. Están fuera, y la policía ya tiene las pruebas. Si quieren hablar, hablen con mi abogado. Marcos dio un paso hacia mí, y por un segundo pensé que iba a intentar algo. Pero Elena se paró. Suficiente, dijo. Seguridad está en camino. Salgan ahora. Marcos me miró con odio puro. Esto no termina aquí, dijo. Te vas a arrepentir, ya veremos, respondí, sin apartar la mirada. Seguridad llegó y lo sacó. Mientras se los llevaban, Marcos seguía gritando, pero no me importó. Me sentí ligero, como si me hubiera quitado un peso de encima. Había querido que supieran la verdad, y ahora lo sabían. No era el perdedor del café. Era el que tenía el poder. Después de que se fueron, Elena me miró. Gael, eso fue intenso, dijo. No sabía que querías enfrentarlos. Tenía que hacerlo, dije. Pero ahora viene lo importante. Asegúrate de que no tengan acceso a nada. Y manténme al tanto si pasa algo raro. Entendido, respondió. Esa tarde, Federico me llamó. Gael, la demanda está lista, dijo. Podemos presentarla mañana. Y hay algo más. Encontramos correos que mencionan a Laura. No está directamente involucrada, pero sabía lo que Marcos hacía. Eso me dio un nudo en el estómago. Laura, la mujer con la que estuve casado, no solo se rió de mí, sino que dejó que me robaran. No sabía si sentir rabia o tristeza. Inclúyela en la demanda, dije. Que enfrente las consecuencias. El resto del día fue un torbellino. Elena me dijo que los empleados estaban nerviosos por los despidos, pero no di detalles. Que hablaran. No me importaba. Lo único que quería era justicia. Esa noche, recibí un mensaje de Laura. Gael, por favor, hablemos. No sabía todo lo que Marcos hacía. No es lo que piensas. Lo leí y lo borré. No tenía nada que decirle. Si quería explicarse, que lo hiciera en un juzgado. El miércoles, la cosa se puso más loca. Federico me llamó. Encontramos al contacto externo que ayudaba a Marcos, dijo. Es un tipo de un banco en el extranjero. Y hay más correos con Laura. No movió dinero, pero sabía del plan y no dijo nada. Haz lo que tengas que hacer, dije. Quiero que todos paguen. El jueves, la policía fue a la empresa. No estuve allí, pero Elena me contó que detuvieron a Marcos, Javier y Pablo para interrogarlos. Luis y Diego estaban siendo buscados. La noticia corrió rápido, y la empresa era un caos de rumores. Pero yo estaba tranquilo. Había dado el primer golpe, y ahora venía el resto. Sin embargo, algo me inquietaba. Laura seguía libre, y Marcos no parecía de los que se rinden. Sabía que vendrían más problemas. Pero estaba listo. Nadie se burla de mí, roba mi empresa y sale impune. Y ahora que sabían quién era, no había vuelta atrás. El viernes por la mañana, me desperté con una sensación extraña. Había ganado. Marcos, Javier, Pablo, Luis y Diego estaban fuera de mi empresa, enfrentando cargos por fraude y malversación. Laura, mi exesposa,
estaba enredada en el lío por saber lo que hacían y no decir nada. La humillación en el café, las palabras de Marcos, sin trabajo, sin esposa, sin nada, todo eso había quedado atrás. Los hice pagar, y lo mejor fue que supieron que yo, Gael, el tipo al que se burlaron, era el dueño de la empresa. Pero no me sentía tan bien como esperaba. Algo me pesaba, como si la justicia tuviera un costo que no había calculado. La semana había sido un torbellino. Después de enfrentarlos en la oficina, donde vi el shock en la cara de Marcos al saber que yo era el jefe, todo se movió rápido. La policía intervino, los rumores en la empresa explotaron y Federico, mi abogado, estaba armando una demanda que los iba a hundir. Pero mientras me preparaba para el día, mi teléfono sonó. Era Elena, la gerente de recursos humanos, y su voz sonaba tensa. Gael, necesito que vengas a la oficina, dijo. Hay un problema. Algunos empleados están nerviosos por los despidos y las detenciones. Y Laura está aquí. ¿Quiere hablar contigo, Laura? Dije, frunciendo el ceño. ¿Qué hace allí? No lo sé, pero está insistiendo, respondió Elena. Dice que es importante. Vengo, suspiré. Una parte de mí quería ignorarla, dejar que se hundiera con Marcos. Pero otra parte, la que todavía recordaba los años que pasamos juntos, quería oírla. Tal vez necesitaba cerrar esa puerta de una vez por todas. Estaré allí en una hora, dije. Manténla controlada, conduje a la empresa con la cabeza llena de pensamientos. La confrontación con Marcos y los otros había sido catártica, pero Laura era diferente. Ella no solo me traicionó hace 2 años, no solo se rió de mí en el café, sino que ahora estaba ligada al robo. ¿Qué podría querer? ¿Disculparse? Echarme la culpa. Cuando llegué, la recepción estaba más silenciosa de lo normal. Los empleados me miraban de reojo, y podía sentir el peso de los rumores. Pasé por el escritorio de Marisa, la recepcionista, que me dio una sonrisa nerviosa. Está en la sala de juntas, dijo, señalando el pasillo. Entré y allí estaba Laura, sentada en una silla, con los ojos rojos y el pelo desarreglado. No parecía la mujer segura que se burló de mí en el café. Levanto la vista cuando entre, y por un segundo, vi algo de la Laura que conocí. Pero solo por un segundo. Gael, gracias por venir, dijo, con voz temblorosa. Necesito explicarte, no tengo mucho tiempo, la corté, cruzando los brazos. Di lo que quieras y vete, trago saliva y bajó la mirada. No sabía todo lo que Marcos estaba haciendo, empezó. Sí, sabía que algo no estaba bien, pero no pensé que era tan grave. Él me dijo que eran negocios normales, que no le hacía daño a nadie, ¿y le creíste? Dije, con una risa amarga. O solo miraste para otro lado porque te convenía. No es así, respondió, alzando la voz. Yo, estaba enamorada, Gael. Marcos me hizo sentir cosas que tú nunca. Se detuvo, como si se diera cuenta de lo que había dicho. Pero ya era tarde. Sus palabras me pegaron como un puñetazo. No porque fueran nuevas, sino porque venían de ella. Después de todo, sigue, dije, con voz fría. Termina lo que ibas a decir. Lo siento, murmuró. No quería herirte. Solo quiero que sepas que no fui parte del robo. No moví dinero, no hice nada. Pero sí, debí haber dicho algo. Y ahora estoy pagando por eso. Marcos está detenido, mi vida está patas arriba, y no sé qué hacer. Por un momento, sentí pena por ella. Pero luego recordé el café, su sonrisa mientras Marcos me humillaba, su silencio mientras robaban mi empresa. La pena se convirtió en rabia. Debiste pensarlo antes, dije. Sabías lo que hacían y no hiciste nada. Ahora vas a enfrentar las consecuencias, como ellos. Gael, por favor, suplico, con lágrimas en los ojos. No me hagas esto. Por lo que tuvimos lo destruiste tú, la interrumpí. Vete, Laura. No tenemos nada más que hablar. Me di la vuelta y salí de la sala. Escuché que me llamó, pero no me detuve. Cuando llegué a la oficina de Elena, ella me miró preocupada. ¿Estás bien? Preguntó. Sí, mentí. ¿Qué pasa con los empleados? Hay nervios, dijo.
Algunos piensan que habrá más despidos. Otros creen que la empresa está en problemas por el escándalo. Necesitamos calmar las cosas. Organiza una reunión mañana, dije. Voy a hablar con todos. No quiero rumores. Esa noche, en casa, no pude sacarme la imagen de Laura de la cabeza. Sus lágrimas, su voz rota. Una parte de mí quería creerle, pero la otra sabía que no podía confiar en ella. Había elegido a Marcos, había elegido reírse de mí, había elegido callar. Y ahora estaba pagando el precio. Pero yo tampoco estaba ileso. La confrontación con ella me dejó un sabor amargo, como si, a pesar de todo, una parte de mí todavía la quisiera. El sábado, me presenté en la empresa para la reunión. El auditorio estaba lleno, con unos 100 empleados mirándome con una mezcla de curiosidad y miedo. Nunca había hablado con todos así, pero era el momento. Me paré frente a ellos, con Elena a mi lado, y empecé: soy Gael, el dueño de esta empresa, dije, mirando a la multitud. Algunos de ustedes no lo sabían, y está bien. No estoy aquí para ser el centro de atención. Pero quiero que sepan que esta compañía es mi vida, y no voy a dejar que nadie la destruya. 5 personas fueron despedidas por robar. No fue una decisión fácil, pero era necesaria. No habrá más despidos a menos que alguien esté haciendo algo malo. Sigan haciendo su trabajo, y todo estará bien. Hubo un murmullo, pero nadie dijo nada. Terminé la reunión prometiendo transparencia y me fui a mi oficina. Elena me siguió. Creo que funcionó, dijo. Pero el escándalo no va a desaparecer rápido. La prensa ya está hablando. Que hablen, dije. Mientras tengamos las pruebas, no me preocupa, pero sí me preocupaba. No por la empresa, sino por mí. La pelea con Laura, el peso de la venganza, todo me estaba afectando. Esa tarde, recibí un mensaje de Sofía, la chica de Tinder. Me preguntaba si quería salir. Quise decir que sí, pero no tenía energía. Le respondí que estaba ocupado y me senté en el sofá, mirando al techo. Por primera vez en días, me sentí solo. Había ganado, pero ¿a qué costo? El lunes, Federico me llamó con noticias. Marcos, Javier y Pablo van a juicio, dijo. Luis y Diego se entregaron. Las pruebas son abrumadoras. Laura no irá a la cárcel, pero enfrentará una multa grande por complicidad. El contacto del banco está cooperando con la policía. Bien, dije, pero mi voz sonó hueca. ¿Estás bien, Gael? Preguntó Federico. Ganaste. Deberías estar celebrando. Sí, lo sé, respondí. Solo necesito tiempo. Los días siguientes fueron raros. La empresa volvió a la normalidad, pero yo no. Hablaba con Sofía por mensajes, pero no me animaba a verla. Cada vez que pensaba en Laura, sentía una punzada. No era amor, era algo más complicado. Tal vez era la idea de lo que pudimos haber sido, o el darme cuenta de que, a pesar de todo, ella había sido parte de mi vida. Una semana después, recibí una carta. Era de Laura. La abrí con manos temblorosas. Decía: Gael, sé que no quieres oírme, pero necesito decirte que lo siento. No por lo que pasó con Marcos, sino por no haber sido honesta. Me equivoqué, y ahora lo estoy pagando. Espero que algún día pueda seguir adelante. Yo voy a intentarlo. No había firma, solo su nombre. La carta me dejó destrozado. No porque quisiera volver con ella, sino porque era un recordatorio de todo lo que perdí. No solo a Laura, sino a mí mismo en el proceso. La venganza fue dulce, pero me dejó un vacío. Había ganado, pero no estaba completo. Decidí tomar un descanso. Le dije a Elena que manejara la empresa por un tiempo y me fui a una cabaña en las afueras. Allí, sin el ruido de la ciudad, empecé a pensar. La justicia había llegado, pero yo tenía que encontrar una forma de sanar. Llamé a Sofía y le dije que quería verla cuando volviera. Me respondió con un emoji sonriente, y eso me dio un poco de esperanza. Marcos y sus amigos pagaron por lo que hicieron. Laura enfrentó las consecuencias. La empresa siguió adelante. ¿Pero yo? Yo estaba aprendiendo que la victoria no siempre se siente como tal. Había ganado,
pero el precio fue alto. Ahora, dependía de mí reconstruirme, paso a paso.